Me presento en primer lugar digamos, al iniciador de la mesa, ¿no? Que va a dedicar más tiempo, que es, yo le envío enormemente, sobre todo por su apellido, pues se llama Javier Delgado. Es un chiste, Javier Delgado Palomar, y envidió por su apellido Palomar, por supuesto. Es madrileño, nacido en 1975, también doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo y miembro del Consejo de Redacción del Cartopepas de su inicio. Bueno, tengo aquí una serie de obras suyas, voy si queréis a sus libros, Miseria de la globalización, trabajo sobre museología del texto económico, la economía como disciplina científica, luego artículos publicados en esa revista, pues sobre temas de economía, como he dicho antes, antropología filosófica, antropología cultural, nacionalidad y nacionalidades en la España del siglo XIX, en fin, una persona, pues. Y yo no voy a hablar precisamente, si veis en el programa, no voy a hablar de una falsa dicotomía. Una falsa dicotomía. Es también cierto investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Y junto a él está sentado, si lo conocéis por las conferencias que han dado hoy, don Ángel Manuel Fernández Álvarez, Luis Carmen Martín Jiménez, que acaba de publicar su conferencia, y a su derecha, don José Carlos Rodríguez, que fue conferenciante durante las sesiones precongresuales en El Salvador, digamos, para ir cerrando el terreno para este congreso. Le hemos invitado, muy gentilmente viene también a esta mesa redonda a compartir con nosotros. Así que, Javier, pues, todo tuyo. Pues nada, vamos a empezar. Primero agradeciendo sobre todo a los organizadores, pues bueno, como decía Mariana, de las virtudes de Talavera, que eran tantas que era mejor no decir ninguna a equivocarse, porque ya que hay tantos organizadores y patrocinadores y demás que prefiero no decir ninguno y agradecer a todos globalmente su amable invitación, ¿no? Como hay poco tiempo y además lo que la mesa quiere primar es el debate, y como además las intervenciones de esta mañana han sido tan interesantes y de alguna manera han expuesto y han colocado sobre la mesa los materiales que también yo traía para una exposición larga, me veo obligado un poco a renunciar un poco a toda la cantidad de cosas que traía preparadas, textos para leer, unas cosas y otras, y remontarme sobre lo dicho esta mañana y sobre lo que yo traía preparado y reconfigurarlo de alguna manera sobre la marcha aquí en la mesa, porque si no, lo que traigo preparado pues, podía llevar a lo mejor pues, 1 hora y media de exposición o algo así, ¿no? Y entonces eso es lo que es imposible, ¿no? Ahora mismo. Bien, titulé esta ponencia Una falsa dicotomía y con ello quería referirme sobre todo a ciertas interpretaciones que se han realizado desde el presente a propósito de la obra del padre Mariana. Algunas interpretaciones, digamos, que ponen el acento en la parte más liberal del padre Mariana, esta parte en la cual se puede considerar un precursor tanto de las teorías pactistas que luego aparecerán en Rousseau, en Hobbes, en Locke, incluso en Spinoza, y otras posturas que también existen, ¿no? Que han hecho de Juan de Mariana como un pensador que tiene más que ver pues
con las izquierdas socialdemócrata, comunista y anarquista, ¿no? En el sentido del pensamiento social del padre Mariana, o las posturas tiranicidas, o la soberanía popular, etc. Bueno, en la soberanía popular pues coincidirían tanto las tradiciones liberales como otras socialistas, ¿no? Entonces, pareciera como que hay una escisión o una contradicción, ¿no?, dentro de la propia obra del padre Mariana, que realmente existe, pero que no es de esa índole. Ahora intentaremos exponerla. Claro, resulta que es verdad, y yo creo que se puede justificar ampliamente con textos, tanto de los 7 tratados como del libro de la dignidad real. Se puede justificar que Mariana tiene posiciones socialistas, puesto que es el pueblo al final el que decide qué impuestos o no, es el pueblo el que decide si hay que matar al tirano, es el pueblo el que, si está desfavorecido, pues necesita esas ayudas sociales, ¿no?, que vendrán vía caridad o vía impuestos desde la corona, etc. Y también es cierto que en Juan de Mariana no es que él sea original, porque todo lo que dice Mariana luego al final intentaré cerrarlo lo de qué originalidad tiene Juan de Mariana o qué aportación. Porque claro, todas estas ideas, tanto las de la soberanía popular como la del tiranicidio, como las de las teorías más liberales de el valor subjetivo de las mercancías y demás, están o las teorías de los precios, de la inflación, etcétera, que expuso brillantemente José Carlos en un acto precongresual que hubo aquí. Está el vídeo en internet. Es innegable que esas teorías también están, ¿no? Aunque claro, cuando el que expone es liberal, tiende a obviar un poco la parte más social del autor, y cuando el que expone es alguien socialista, de la izquierda socialdemócrata o de la izquierda, ¿no?, comunista o anarquista, tiende a obviar todo ese componente liberal del valor subjetivo o de la inflación, etc. Entonces, mi posición es que esas posturas son en parte ideológicas por eso mismo, por ese recorte que hacen del otro Mariana, ¿no?, el otro Mariana, que está también. Entonces, desde mi punto de vista, en el seno de Mariana no hay contradicción. Eso puede perfectamente convivir, y como de hecho convive, y es solamente después, cuando eso se presenta como algo dicotómico y como algo contradictorio. Y probablemente tenga que ver con las posiciones en Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no?, en un mundo dividido en 2 bloques, y que seamos herederos, que todavía lastramos, ¿no?, toda la ideología de aquellos tiempos. Pero, desde el punto de vista de la filosofía materialista de Gustavo Bueno, no existe esa dicotomía entre socialismo y liberalismo. Eso es una falsa dicotomía. Es decir, se supone que el término socialismo está de alguna manera secuestrado por las izquierdas, y realmente el socialismo dentro de la filosofía materialista no tiene tanto que ver con un modelo de Estado tanto como lo que tiene que ver con el estudio de la sociedad en general, ¿no? Entonces, el socialismo es lo que se refiere
a la sociedad, a los grupos, a las sociedades, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con oponerse al individualismo metodológico, es decir, que no pueden ser los individuos aislados, no pueden ser el origen del Estado, como tratan las teorías rusonianas o hobbesianas, ¿no? Que son individuos aislados atómicamente que se unen y forman el Estado. Y tanto el liberalismo como la socialdemocracia, como el comunismo, como el anarquismo, son en realidad generaciones de izquierdas, lo llama Gustavo Bueno en su libro El mito de la izquierda, que tienen que ver con la oposición al antiguo régimen, ¿no? Tienen que ver con la transformación revolucionaria hacia la llamada derecha política, que es precisamente el trono y el altar, es decir, la división del cuerpo de la sociedad política por sus junturas naturales, diría Platón, ¿no? Como el buen carnicero, es decir, la sociedad estamental, representando pues el soberano, el rey, la cabeza, los artesanos, etc., con la transformación revolucionaria que realiza la Revolución Francesa, etc., dividiendo el cuerpo de la sociedad política en sus átomos individuales, es decir, en sujetos libres e iguales ante la ley, porque bueno, luego vendrá Marx a criticar esa igualdad, etc. Entonces, el pensamiento de Mariana en su plano más bien arqueológico-político, más bien que axiológico-político, es decir, en lo que se refiere a la teoría del Estado, en cómo surge el Estado, y no dando unas normas de cómo el Estado tiene que funcionar, que si dando subsidios a los pobres o si dejando libertad en la economía. No me voy a referir tanto a eso como a su teoría política en el sentido arqueológico, es decir, cómo surge el Estado, Y ahí, creo yo que ahí se puede ver mejor la influencia de Mariana en lo que será el resto de la modernidad europea, porque Mariana también es un pensador moderno, no medieval exactamente, no medieval tampoco, es un pensador moderno por muchos motivos que ha anunciado algunos Luis Carlos, por el motivo de la inversión teológica, por la forma como tiene que comenzar el tratado sobre la dignidad real, ¿no? Sin tener en principio nada que ver con Dios, cuando uno, aunque luego necesariamente tiene que venir Dios a poner orden en ciertas cosas, pero cuando uno empieza a leer el primer libro del tratado sobre la dignidad real, recuerda a lo que luego va a leer, a lo que ya hemos leído, ¿no? De Hobbes, de Rousseau, es decir, unos hombres que vivían en un estado de naturaleza. ¿Qué ocurre aquí? Aquí viene la primera carga crítica y brutal contra la teoría política medieval y contra la teoría política clásica aristotélica. Es decir, para Aristóteles no hay sociedades naturales. Aristóteles dice que el Estado es anterior a las familias y a los individuos. Una construcción que muy brillante, ¿no? en su redondez lógica y que dominaría durante siglos, ¿no? Pero estos autores modernos lo que postulan es que hay un género generador del Estado. Es decir, tienen que postular una sociedad natural anterior al Estado. Y claro, esto es un poco lo que decía el profesor Jacinto Rivera sobre Platón, ¿no? Porque Platón también hace eso. Platón también habla de una edad de Cronos, una edad que luego vendrá la de Zeus, y la de Cronos parece la sociedad natural y la de Zeus parece la sociedad política, ya con las instituciones y demás. Pero claro, lo hace de esa manera mitológica. Estos autores modernos
van a ir contra Aristóteles, sobre todo, empezando por Juan de Mariana, aunque ya digo que Juan de Mariana no es que sean ideas originales suyas, sino que hace como una especie de síntesis novedosa en su estilo y en su tratamiento, pero que las ideas fundamentales ya estaban expresadas por la Pilicueta, Tomás de Mercado, todos, ¿no? Es más, incluso venían ideas protestantes como la del tiranicidio, ¿no? Que antes se ha dicho, etc. Entonces, resulta que estos autores habían postulado una sociedad natural anterior al Estado. Es decir, el Estado es algo artificial o es una construcción de los hombres por unos motivos. Habla siempre pues porque van a ir a mejor o lo que sea, ¿no? Mariana en concreto pinta en los primeros compases del primer libro de La Dignidad Real un mundo en el que los humanos están divididos en grupos que en principio no hacen nada más que preocuparse de comer y procrear, ¿no? Eso tienen en común con los animales, de los que aprenden cosas, ¿no? Ven a los animales comer determinadas cosas que no se envenenan, otras que sí, otras que sirven para curar, ¿no? Entonces va creciendo demográficamente esos grupos, va existiendo violencias entre ellos, van dándose cuenta de los desprotegidos que están, tanto frente a las fieras como a las inclemencias temporales, incendios, terremotos, crecidas de los ríos, inundaciones, como a las fieras, la naturaleza y también a los propios hombres, por supuesto. Entonces, en esto, pues, ciertamente se aleja un poco del individualismo que luego Rousseau y Hobbes, Locke menos, ¿no? Porque en Locke parece que como que Locke ha entendido mejor a Mariana, ¿no? Hace unos trabajos sobre Locke, ¿no? La influencia de Locke muy buenos, en los que se ve como Locke tenía, aunque no lo cita en ningún momento, en ningún momento cita en el ensayo sobre el gobierno civil a Juan de Mariana, pero luego por algunas cartas suyas sí sabemos que lo usó, y por el escrutinio de su biblioteca se ve que estaban aquí sus libros, ¿no? Él no lo cita, se dice que quizá porque, claro, el catolicismo estaba perseguido con una ley muy severa en ese momento en Inglaterra, que no lo cita pues quizá por miedo, bueno, aunque él, claro, bueno, no quiero apuntar en esto. El caso es que, de alguna manera, me parece a mí que Locke es el que mejor entiende al padre Mariana, mejor que Rousseau, que Hobbes o que el propio Spinoza. Cuando se dicen estos nombres tan importantes, Hobbes, Locke, Spinoza, parece como... Y Mariana, claro, ¿cómo que todo esto viene de Mariana? Pues sí, porque es que estamos hablando del pensamiento dominante. El siglo XVI, claro, os puso a decir nada sobre el siglo XVI. Bueno, solo diré un par de cosas. La conquista de México, el desastre de la Invencible, el inicio, no sé si del capitalismo, como se dijo esta mañana, pero sí del comercio a escala global, el comercio mundial. Es decir, es los libros de Mariana, el libro de Mariana ardiendo en París y el de Suárez ardiendo en Londres, que todo eso me imagino que llamaba más la atención todavía a la hora de ciertas personas de que se está quemando aquí, yo quiero leer eso, ¿no? Y de hecho se leía, aunque luego había miedo de eso. Es el pensamiento dominante de la época, el de la segunda escolástica, o como decía un señor del público esta mañana, de la escuela española, mucho mejor que la escuela de Salamanca, porque Mariana no tenía nada que ver con Salamanca, ¿no? Efectivamente. La escuela española era el pensamiento dominante de la época. Y lo que hacen Hobbes, Locke, Spinoza, es continuar eso, pero además, pero de otra manera, y con una degeneración, es lo mismo pero degenerado.
degenerado, no es un progreso, no es las ideas de Locke o de Hobbes, no son más progresistas que las de Mariana, en ningún caso, no, para nada, al contrario. Y además suponen en muchos aspectos menos nivel teórico, en todos los sentidos, y menos nivel filosófico del que tenía el padre Mariana. Son vulgarizaciones de lo que ha contado la teología española y además distorsiones. Porque claro, Mariana, ya digo, empieza con los grupos. Y Hobbes o Rousseau empiezan con los individuos atómicos. Es imposible empezar con los individuos atómicos, porque no se ha visto eso en ningún sitio. Pero si un lactante necesita 9 meses de pecho y necesita el grupo, no pueden ir los individuos, son por meras cuestiones biológicas, no pueden ir solos y pactando en plan metafísico. Entonces, si hoy día a Mariana no lo conoce nadie y a Rousseau y a Hobbes lo conocemos todos, no es por motivos de la teoría, sí, es por otros motivos que tienen que ver con la política, con el declive del imperio español, con el dominio de otros imperios emergentes que necesitaban encontrar su propia justificación, sus propios ideólogos, sin tener que contar con lo que era el enemigo, que era España, ¿no? No tiene más que ver con eso que con la teoría, digamos, en su plano más sintáctico y no tan vinculada con la práctica política. La cuestión es que, claro, estas sociedades naturales, por hacer una crítica global a todos, en primer lugar, digamos, que intento poner en su sitio al padre Mariana dentro de la historia de la filosofía y a la escuela española. Y ahora voy a intentar hacerles una crítica a toda esa visión desde las coordenadas materialistas de la filosofía de Gustavo Bueno. Bien, ¿qué ocurre en la sociedad natural, ¿no? Estamos ahí en el surgimiento del Estado y la sociedad natural. Pues sucede que, tal y como pasa con la idea de hombre, que también se ha mencionado esta mañana, pues también con la idea de Estado y con la idea y con la economía política pasa lo mismo. Es decir, el siglo XV, el siglo XVI, perdón, no solo está cambiando la idea de hombre, no solo vamos hacia la idea moderna de hombre, y que realmente Gustavo Bueno señala que es realmente la formación de la disciplina llamada antropología filosófica, no exactamente la idea de hombre. Pero bueno, la idea de hombre es lo que está cambiando y está surgiendo una nueva disciplina llamada antropología filosófica que se concretará en el tratado de Homine, como por ejemplo esto lo ha estudiado muy bien Elena Ronzón en unos trabajos que tiene ella sobre la antropología. Lo que está ocurriendo es que la idea de hombre viene a través de diferentes categorías científicas, atravesándolas y procedente de ellas como en tanto categorías. Es decir, la medicina tiene una forma de entender al hombre como cuerpo, máquina. Gómez Pereira, otro precursor de la filosofía europea, ¿no? Otro precursor, sí, claro. La Facultad de Medicina entiende al hombre como cuerpo. Miguel Servet, ¿no? Que el alma está en la sangre que circula también. En esa época, Claro, esa época tiene una riqueza que ya digo que no iba a decir nada de ella, pero entender el contexto filosófico, intelectual, científico de esa época es fundamental para esto. La Facultad de Teología, en la que se está dando la discusión más importante y que se cierra sin resolver sobre las disputas de Axilis, ¿no? El libre arbitrio y la predestinación divina, la gracia y la concordia, todo esto, la obra de Molina, las críticas de Domingo Báñez, etc. Y, por último, la Facultad de Derecho, que entiende al hombre en el sentido más estrictamente político, como un sujeto de deberes y obligaciones y
y ahí es donde está en realidad el terreno de la libertad política y el terreno de la libertad de la acción política, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estas tres ideas confluyen, claro, de forma contradictoria, porque por un lado tenemos una naturaleza humana que es fija, estática, y por otro lado tenemos al hombre construyéndose como un proceso histórico, no como una esencia fija. Es decir, y esa contradicción, que ya no es una falsa dicotomía, sino como la que era el socialismo y liberalismo, sino una contradicción, libertad o determinismo, ¿no? Pues está en la idea moderna de hombre. Y también en la no solo en el nacimiento de la antropología, sino también en el nacimiento de la economía política, ¿no? En el nacimiento de la economía política. Tenemos a los hombres viviendo en un estado de naturaleza que es su propia naturaleza humana, para que les hace vivir así, y luego construyen algo artificial, no se sabe muy bien por qué, por la necesidad, por su desdicha, por el miedo, pero la naturaleza humana no les bastaba ya para vivir nada más que... Entonces, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? Es decir, hay un corte, tanto en la teoría española como en la inglesa o continental, un corte entre las sociedades, que también estaba en Platón, entre las sociedades naturales y las sociedades políticas, que no se explica uno muy bien cómo pasa de una cosa a otra, ni cómo pueden cambiar puesto que son esencias fijas. Hoy día, después, claro, esto no es porque hoy pienso que eso está resuelto por la teoría política materialista, y está resuelto no porque a ver si expreso más claramente la contradicción. Vamos a ver, la cuestión es que para que el hombre natural construya el Estado, tiene que tener ya componentes económicos y políticos funcionando antes de que exista la política. Y la economía política. Es decir, tiene que estar... y claro, ¿cómo se logra eso? Si no existiera lo otro, ¿cómo hay componentes de lo que no existe en lo anterior? Claro, esto en aquella época era imposible de resolver. Imposible por el estado de las ciencias, sencillamente. Hoy día, si es posible resolver eso con la teoría política materialista, es porque por Darwin, porque existió Darwin. Es decir, se conoce que la teoría de la evolución, pues existen, hay componentes, pongamos por caso, esto es como si, un ejemplo que pone Gustavo Bueno en su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, dice, es como si divides a los animales en animales con ojos y sin ojos, ¿no? Es decir, animales con estado y sin estado. Pues animales con ojos y sin ojos. Bueno, es que los que no tienen ojos, igual no son ojos, pero tienen otras estructuras que sin ser ojos cumplen una función parecida, pues unas células fotosensibles, por lo que sea, que van a servir funcionalmente como tales y luego a partir de ahí van a evolucionar hacia los ojos. Pues estas formas son las jefaturas, el comercio que realizan los propios salvajes. Claro, hablando del contexto, es que en España hemos visto a los indios, en Francia y en Inglaterra todavía no los han visto, claro. Luego los verían Capitán Cook, todas estas cosas, ¿no? Y ahí ya tendría un nuevo tipo de literatura posterior. Pero claro, los españoles están hablando con un conocimiento de causa de primera mano, y que se han enfrentado a él y han tenido que decidir que eso eran personas. En todas las discusiones en Salamanca sobre los indios y demás, han tenido que decidir que aquello eran personas, pero personas sin estado, dejadas de la mano de Dios directamente, ¿no? En las sociedades naturales.
sociedades no tienen política porque no tienen Estado, y no tienen economía política por lo mismo. Pero algo tienen. Sí que realizan intercambios que, claro, el liberal tiende a ver como un auténtico comercio y una auténtica economía política, los intercambios que se hacen en esas sociedades. Pero no son exactamente eso, porque para que exista una auténtica economía política tiene que existir el Estado, y para que exista la política tiene que existir el Estado. Por unas cuestiones que ahora aquí son difíciles de justificar, habría que plantear el cuadro que esbozó Luis Carlos esta mañana: capa cortical, capa conjuntiva, capa basal, etc. Y ver cómo desde la antropología, desde los ejes radial, circular y angular, que he dicho muy rápidamente, el radial se trata de relaciones de los hombres con las cosas, pongamos, inanimadas, sin voluntad, ¿no? El circular es las relaciones de los hombres antropológicas, en el sentido antropológico, todavía no político ni económico, consigo mismos, y el angular es las relaciones que mantienen con los animales, con centros de voluntad operatoria no humana, pero sí unos centros de voluntad, ¿no? Que no como las cosas. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que la acción de los grupos y los hombres en esos tres ejes son los que generan las tres capas de la sociedad política. La acción de los grupos humanos en el eje radial da lugar a la capa basal, que mencionaba antes Luis Carlos, es el territorio y todo lo que contiene, no solo el territorio, es todo lo que contiene en cuanto a riqueza material, pues sea petróleo, sea lo que sea. Y la capa cortical surgiría de la acción en el eje circular, que es la capa cortical, ya estamos llegando. La capa cortical surgiría de la acción en el eje angular, y es las fronteras de ese territorio delimitado y las relaciones con otros grupos a través de comercio o a través de guerra, ¿no? Decía Luis Carlos. Bueno, también. Y la acción en el eje circular, es decir, en el de los hombres consigo mismos, de la cual surgiría la capa conjuntiva, que es la capa del gobierno y del pueblo al que se gobierna, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de lo del pueblo, que decíamos que no existía, ¿no? Aunque aquí lo mencionemos así un poco metodológicamente. Entonces, al no contar otros autores como Hobbes o como Rousseau con la acción en la capa, tanto radial como angular, para ellos el Estado es de alguna manera, esto es reinterpretado desde el materialismo, es la acción en el eje circular y con lo cual, al final, el Estado a los liberales les parece que solo es los tres poderes. Es decir, la capa conjuntiva, que está dividida con las tres ramas que atraviesan el cuadro. Entonces, para el pensamiento liberal, el Estado es la capa estrictamente la conjuntiva, que son los tres poderes del Estado famoso. Entonces, aquí el problema ya más económico-político, ¿no? que político, es el problema de qué es lo objetivo, qué es lo subjetivo, qué es la naturaleza y qué es la cultura. ¿Es la naturaleza lo objetivo y la cultura lo subjetivo? O sea, ¿qué es el precio y los valores algo subjetivo o son algo objetivo, ¿no? Entonces, aquí es donde dicen, por ejemplo, los liberales, que el precio y el valor, etcétera, surgen estrictamente del aprecio, ¿no? Del aprecio que se hace, y que eso es su precio natural, así lo llamaba Mariana, ¿no? Natural, mientras que lo que hace el rey interviniendo, ¿no? Como un tirano socialista, como un Stalin o lo que sea, ¿no? Es artificial. Bueno, claro, pero es que precisamente ese resultado al que se refería Mariana, ese resultado con el que se enfrenta el rey, o mejor dicho, el duque de Lerma, o mejor dicho aún, don Rodrigo Calderón, el valido del duque de Lerma, que por cierto
terminaría ahorcado, no ahorcado, sino degollado, ¿no? Que era la muerte que esperaba. Ahorcar era a los pobres. Don Rodrigo, aunque el dicho dice más orgullo que don Rodrigo en la horca, pero no fue ahorcado, ¿no? Fue degollado, ¿no? Que es de donde viene el refrán, don Rodrigo Calderón, que era el ayudante del duque de Lerma, que era el que hacía las cosas, porque se decía que el duque de Lerma era un hombre bastante indolente, que no se dedicaba a esos asuntos, aunque oficialmente era el que figuraba ahí, ¿no? Ya cuando interviene en estos asuntos aquí Rodrigo Calderón, o el duque de Lerma, o el rey, como queramos llamarlo, está haciendo algo artificial, está alterando la naturaleza del precio. Claro, pero es que si es que eso ya estaba alterado de por sí, si es que partíamos de una situación que no era natural, porque ¿por qué se aprecia esa moneda de vellón y por qué se aprecia esa... Que Mariana acierta absolutamente, y Mercado y la Escuela Española acierta absolutamente identificar cuál es el problema económico del imperio, y es la entrada de capital. Ahí estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hacen los compañeros liberales del Instituto Juan de Mariana y demás. O sea, ahí acierta plenamente, pero lo que no acierta es cuando hablan ya en un plano mucho más teórico y más alejado, a otra escala, ¿no? A otra escala, cuando en esa diferencia de lo que es objetivo y subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa situación también es subjetiva, es decir, es histórica, es decir, que si hoy pensamos que los estados tienen que dominar las fuentes de petróleo, es porque la sociedad ha llegado a un estado tal en el que el petróleo es necesario para vivir. En la época del padre Mariana el petróleo era desechado completamente, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que es una posición en la cual lo objetivo y lo subjetivo están no dados metafóricamente, sino factorizados. Es decir, que lo objetivo no es objetivo, ni lo subjetivo es subjetivo, porque lo subjetivo es también objetivo y lo objetivo es subjetivo. Entonces hay que hablar más bien, ¿verdad?, de momentos subjetivos K, parametrizados, coordinados con otros momentos objetivos K frente a momentos subjetivos Q, coordinados con otros momentos objetivos Q. Entonces, claro, ya tengo que cortar, voy a terminar. Termino enseguida. Claro, ¿qué pasa aquí? Que se enfrentaba el Imperio Español a problemas absolutamente novedosos por la conquista de América. El mérito de esta escuela española es tremendo, pero tremendo, y hoy totalmente machacado, pisoteado, y salvo por algunas excepciones, por ejemplo el Instituto Juan de Mariana, que por más que yo no pueda estar de acuerdo con ellos en su liberalismo metodológico, ¿no?, y en el individualismo metodológico, pues hay que luego felicitarles por poner el nombre de Mariana en su fundación, en su instituto, y siempre estar reivindicando cómo él influyó en esos pensadores ingleses y norteamericanos, y también en Rousseau y en Spinoza, porque es verdad que fue así, pero la cuestión es que fue todavía más importante que ellos todavía, ¿no? Y por otro lado, ya bueno, vamos a dejarlo aquí, que empiece el debate, ¿no? Yo creo que hay momentos, hay material suficiente para hablar. Por ejemplo, Ángel, Manuel, tú. Me ha gustado mucho tu exposición porque has abierto un montón de frentes que no sé si nos va a dar tiempo a poder abordarlos, ¿no? Yo creo que lo primero, a la hora de abordar si el pensamiento de Juan de Mariana era liberal o era de izquierda revolucionaria, es alejarnos del modo de pensamiento ideológico. Que en eso coincido con la Fundación Gustavo Bueno. El problema del hombre en la modernidad es que intentamos simplificarlo todo. Entonces las ideologías lo que intentan es simplificar la realidad y normalmente están al servicio de
normalmente de políticos, que las utilizan para conseguir el poder en los territorios, ¿no? Entonces la gente no se da cuenta, digamos el pueblo en general que tiene un pensamiento menos sofisticado, que no estudia lo que son las ideologías en sí, y suelen hacer un análisis sesgado, ¿no? Y lo que intenta la gente siempre es poner un cliché y, como un entomólogo, poner a la persona, a una persona con todos los matices que tiene, ponerla como un entomólogo con un alfiler en la pared y dice, no, este señor es neocapitalista, o este señor es marxista, o este señor es... Y además en sentido lamarckiano, no darwinista. Entonces a lo que voy es que yo creo que el análisis de Juan de Mariana nos tenemos que alejar de ahí. Por ejemplo, antes ha venido un señor y me ha dicho, o más o menos me he sentido como ofendido, de hecho creo que es como si me hubiese metido un puñetazo en el hígado, porque me decía neocapitalista. Y digo yo, ¿por qué soy yo neocapitalista? Digo, yo ya no me identifico ni siquiera con el liberalismo. Y fíjate que he venido de centros en donde se hablaba de eso. Yo no soy ni socialista, ni soy comunista, no soy anarquista, ni soy liberal en el sentido del liberalismo que se utiliza en la modernidad. O sea, yo sigo una tradición de libertad, de estudio de la libertad, que se origina en los griegos, en Sócrates, Aristóteles, Platón, que sigue hacia el derecho romano, que luego sigue con la patrística cristiana, San Agustín, San Isidoro de Sevilla, Santo Tomás de Aquino, que desemboca en la segunda escolástica, la escuela española, que es la más importante en el siglo XVI y principios del siglo XVII, y que lo que hacen es hacer un debate desde un punto de vista con una antropología positiva. Porque lo que sí que se distingue a los escolásticos, aunque ellos vieran la sociedad que era un caos, digamos, el estado natural, ellos lo que proponen es decir, bueno, ¿por qué? Bueno, voy a ir por partes. Digamos, quiero decir, a estos autores no hay que analizarlos desde una concepción ni marxista, ni del liberalismo moderno, ni del anarquismo. Cuando uno hace eso, está sesgando la realidad y no te vas a enterar un pimiento, con perdón, de lo que defendían esa gente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la primera acotación. Entonces, respecto de si son socialistas, son liberales o son ayuda social, yo creo que con eso queda claro. No son ni socialistas ni liberales, les puede definir como cristianos católicos, porque es lo que eran, ¿no? Eran cristianos y católicos, ¿no? Entonces, eso en esa perspectiva. Luego, en cuanto me ha extrañado un poco cuando has mencionado lo de que el socialismo no analizaba el modelo de Estado. No sé si pero eso es una visión propia del materialismo para librar al socialismo de ese secuestro de la propia socialdemocracia. Entonces, pero bueno, más tarde, simplemente. En cuanto al libro El mito de la izquierda, Gustavo Bueno, me lo apunto para leerlo, sobre el tema de cómo surgen las ideologías de izquierdas, o sea, esos modos de pensamiento ideológicos en oposición al antiguo régimen. Pero recomiendo un libro que se llama Las religiones políticas, de un autor alemán que se llama Eric Voegelin, y lo he recomendado y lo he regalado a un montón de gente, y casi me arruino regalando libros de Eric Voegelin. Es en editorial Trota, de hace muy poco, creo que es del 2013, o 14, cuesta 13 euros, y es un libro que te disecciona lo que es Hegel, lo que es Marx, lo que es Nietzsche, y te explica cómo son como una especie de pensamientos gnósticos que te llevan hacia una nueva concepción de la realidad, y unas filosofías cerradas que lo que intentan es lograr, digamos, rompen con el antiguo régimen, intentan lograr la felicidad en la tierra, pero te hacen unas propuestas que al final desembocan en muerte, hambre y destrucción. En el caso, me refiero, de los Gulag, o en el caso de los campos de exterminio de los nazis, o muchos más, ¿no? A muchos más casos. Entonces, es muy importante saber diseccionar lo que son las ideologías. Cuando se rompe con este pensamiento escolástico, y cuando se rompe sobre todo a partir de la Revolución Francesa, surge una nueva forma de pensamiento, y surgen estas ideologías que son como religiones seculares, ¿no? O religiones políticas para el ejercicio del poder sobre un territorio, que lo que hacen es que decía Chesterton, que el hombre, por no creer en Dios, al final empieza a creer en cualquier cosa. La gente se cree, cuando no cree en Dios, que no hacen actos de fe. Fundamentalismos. Claro, y lo que hacen actos de fe, pues en el consumismo, en el feminismo, en las nuevas pseudoideologías, o en el indigenismo, o en el liberalismo, o en el anarquismo y tal. Entonces se creen que para conseguir la felicidad en la tierra tienen que imponer eso al resto de las personas, ¿no? Entonces es muy importante, y recomiendo este libro de Eric Voegelin, Las religiones políticas. Entonces, respecto del estado natural, es verdad que todos creían, Locke defendía este estado de naturaleza, igual que lo defendía Mariana, y está copiando literalmente a Mariana, y
Aristóteles sí defendía que el Estado era anterior a las sociedades, y es verdad que ahí se opone a él, pero Mariana cita mucho a Aristóteles. Sí, sí, sí. ¿No? A lo mejor no lo que pasa es que no en ese aspecto, claro. Pero sí que hay que diferenciar respecto de Hobbes, cómo ellos proponen un marco institucional en donde el gobierno queda limitado. Y hay que diferenciar también que ellos no están hablando, en muchas traducciones se equivoca la gente al traducir, porque en vez de traducir por gobierno, traducen por Estado. Y justo en el momento en el que escriben los escolásticos... Ahí está esa confusión de la capa conjuntiva, identificar el Estado con el gobierno, ¿no? No sé, el caso es que ellos, ahí lo que están hablando, el Estado no existía, estaba justo naciendo en ese momento, nace en España con los reyes católicos, como un aparato burocrático legal o burocrático administrativo que sirve para que esa gente pueda ejercer el gobierno sobre un territorio, ¿no? Lo que pasa que eso, sobre todo a partir de von Bismarck y en adelante, como consecuencia de una serie de filosofías y tal, empieza a engrandecerse y empieza a dar a proveer una serie de cosas que van más allá de lo que es proveer la seguridad en un territorio, y empieza a agrandarse hasta los tamaños que tenemos hoy en día, que son cercanos o por encima del 50% del Producto Interior Bruto, y en algunos países hasta el 90%, ¿no? que por eso caen, como pasa en Venezuela, o pasa en Cuba, o pasa en Corea del Norte, ¿no? Entonces hay que diferenciar, cuando hablamos de los escolásticos, hay que intentar no caer en el modo de pensamiento ideológico y en el Estado como ese papá que te va a llevar desde la cuna hasta la tumba proveyéndote todo. Y hay que atender más a lo que es la responsabilidad individual o incluso social, pero desde el punto de vista también individual. O sea, es muy importante no confundir que los escolásticos no hablan del Estado, ellos están hablando del gobierno y de limitar el gobierno. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Que Hobbes, malinterpretando a los escolásticos, empieza a hablar como un Estado que provea esa seguridad, y ahí sí que empieza a hablar de ese gobierno que pone con su manto sobre toda la sociedad, y esa estructura, que suele ser oligarquía, siempre lo que hay arriba, tiene que velar por la seguridad, ese Estado policía. Él sí empieza a hablar de un Estado policía y empieza y Hobbes es un punto de inflexión donde empieza a surgir ese culto al Estado, ¿no? Y no quiero, yo he comentado esto de momento porque me han surgido más preguntas y dejo así que hablen más compañeros. José Carlos, por favor. Sí. Hola, bueno, Sí. tiene gracia porque Javier y yo comentábamos nada más vernos que siempre nos llaman para pelearnos y en realidad somos amigos, es decir, que tiene mucha gracia. También comentábamos que, que estas discusiones tienden a veces a un cierto nominalismo, ¿no? Y lo decía el profesor Jacinto Rivera también, ¿no? Que las palabras son útiles para comunicarse, los términos son útiles para comunicarse, especialmente en un primer momento, pero que luego pues hay que ir un poco más allá, ¿no? Porque el pensamiento pues lógicamente es más rico, ¿no? Y lo cual no invalida, ¿no? El uso de palabras como liberalismo, socialismo y demás. Pero bueno, hay que un poco superar esa cuestión, digamos, nominalista, ¿no? He dicho que soy amigo de Javier, lo cual me deja las manos libres para decir a continuación que lo que voy a hacer en parte es desmontar su exposición sobre varios de los puntos que él ha expuesto. Uno de ellos, que me parece especialmente interesante, es cuando habla del origen del Estado, ¿no? Que además Manuel Ángel pues también lo ha recogido. Claro, empezaré por decir cuál es para mí el punto de vista correcto. El punto de vista correcto no es el de Locke y Rousseau, que es efectivamente, y de Hobbes, perdón, que es efectivamente casi una idea degradada, ¿no? De lo que había expuesto Juan de Mariana. Ni es tampoco la pretensión de que el Estado es anterior a todo lo demás, porque el Estado es una institución humana y es evidente que el Estado no puede ser una institución previa. Entonces, esto que puede parecer una contradicción o un camino sin salida, ¿cómo salimos de ahí? Bueno, yo creo que hay una forma de salir de ahí muy clara, y es la de la historia.
decir, lo que tenemos que hacer es estudiar historia. La historia de las distintas formas de la convivencia del hombre. Eso es lo que hace, por ejemplo, el último libro de Fukuyama. Él, bueno, dice que se ve motivado para escribir su libro cuando participa en alguno de estos intentos de construir, de nation building, ¿no? Como dicen en los Estados Unidos, y llega a los Estados Unidos, llega a un sitio y bueno, pues tú lo que tienes que hacer es ponemos siempre la democracia, tal y cual, y aquello acaba siendo un auténtico desastre. Bueno, ¿esto por qué se produce? Bueno, pues al final acaba haciendo un estudio que es histórico en el fondo, de las distintas formas de convivencia entre personas, y yo creo que ese es el camino es la historia, porque además tú señalabas, Javier, la aparente contradicción entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Bueno, si acudimos de nuevo a la historia, vemos ahí no una síntesis, vemos más bien un precipitado histórico, ¿no? Es decir, cuando vemos las instituciones, cuando vemos las formas de vida en común, estamos hablando de cuestiones que en cierto sentido son objetivas, en el sentido de que están ahí y condicionan el comportamiento humano, pero que también son fruto de sujetos, es decir, y hay un ámbito que está entre digamos, el ámbito puramente natural y el ámbito subjetivo, que es, bueno, el de las instituciones. Tú mencionabas, Javier, a Darwin, ¿no? En este contexto, y yo creo que no es necesario recurrir a Darwin. Darwin es verdad que habla de la evolución, pero su punto de vista es puramente biológico. Y yo creo que para hablar de la evolución en el contexto humano no es necesario acudir a Darwin, ¿no? Y otros autores como Hume u otros, o más modernamente Hayek, que hablan también de eso. Sí, me refería para hablar desde un punto de vista de fundamentación científica, ya, el asunto de evolución. ¿Puedo añadir una cosa? Sí, claro. Perdón. Desde el punto de vista de la evolución, cuando uno mete a Darwin, parece que la evolución siempre es en un sentido de progreso. O sea, parece como que es lineal. Desde la ruptura con el antiguo régimen parece como que todo es lineal. Y desde el punto de vista de las instituciones y del marco institucional, no es un proceso lineal. O sea, hay procesos de evolución o involución institucional. Y entonces es importante no caer en esas, no confundirlo con la ideología del progreso. En esas redes, ¿no? Entonces la evolución puede ser también involución. Desde el punto de vista sociocultural, que es un proceso muy lento, y del arraigo de las instituciones de... Y las especies se extinguen y de todo. De protección de la vida, la libertad, o sea, de respeto por esas instituciones que te permite una sociedad abierta, en el sentido de un orden extenso y de colaboración humana, ¿no? Estoy de acuerdo. Y por otro lado, bueno, por volver a Mariana, es un tema que un poco no es que me aburra, pero bueno, que también es importante. Por volver a la cuestión, digamos, nominalista, en fin, yo también tengo esta prevención hacia las ideologías en general. Yo creo que más que las ideologías, lo que son importantes son las ideas y la relación de las ideas con la realidad. Y con respecto a las ideas de Juan de Mariana, pues hay que entenderlo desde el pensamiento de Juan de Mariana y desde el pensamiento de los autores en los que él se basa y que forma parte de la cultura del momento. Pero eso no nos impide a nosotros precisamente mirar sus ideas y ver cómo nos pueden servir, ¿no? La charla que di, por ejemplo, era sobre su teoría monetaria, que era un aspecto específico del pensamiento de Mariana, pero incluso entonces uno se da cuenta de que el análisis que hace el padre Juan de Mariana de un asunto tan particular, digamos, es histórico, es político, es moral, es económico, es decir,
que forma parte de todo un sistema de pensamiento y en el fondo también es religioso. Pero bueno, quiero decir que por supuesto que hay que ver el pensamiento de los autores, entender el pensamiento de los autores desde su propio momento histórico, pero que eso no nos impide a nosotros beneficiarnos, en fin, de lo que han dicho, ¿no? También para entendernos a nosotros mismos. Yo quería preguntarte, Manuel Ángel, entonces, cuando has hablado del propio pensamiento, de repente te has quedado en el siglo XVII. No sé, no encuentras ningún... Me he quedado en el XVII. ¿Te has quedado en el XVII? No hay ningún autor que, en fin, nos pueda ayudar a partir de entonces a comprender un poco. Yo soy escolástico. Vale. En el sentido de que ellos identificaron no solo principios del crecimiento económico con siglos de antelación, por ejemplo la inflación con 3 siglos de antelación a Milton Friedman, sino que consideró más importante la parte institucional. Y por ejemplo, sobre todo con los problemas que ocurren en España y en Europa en general, y bueno, todos los países tienen problemas, del tema me gustó mucho el libro de Why Nations Fail de Acemoglu y Robinson. Entonces, en ese sentido, doy más importancia al marco institucional, que creo que luego influye mucho en cómo va a devenir la economía y la libertad en un país, ¿no? Entonces, en ese sentido, me he quedado muy anclado. O sea, para mí la modernidad, en el sentido de Nicolás Gómez Dávila, un filósofo colombiano que también recomiendo, que es excelso, en el sentido de esa crítica a la modernidad, ese tipo de modernidad donde parece que en torno a esos derechos humanos, que habla también la Fundación Gustavo Bueno, que me ha gustado mucho la exposición de antes, desde luego me ha parecido muy interesante, muy estimulante. En torno a esos derechos humanos vale cualquier cosa. Hasta el Papa, por ejemplo, te defiende el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, y dices, pero alma de Dios, con perdón por el Papa, pero no te pones a defender el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad de trato ante la ley, y te pones como derechos fundamentales. Yo cuando vi ese discurso dije, pero... Quiero decir, este señor necesita unas cuantas lecturas de, por ejemplo, en la actualidad, a mí el autor que más me gustaba es en Derecho, Legislación y Libertad, Hayek, donde él ya identifica a los escolásticos españoles del siglo XVI, a los jesuitas, al principio, en el primero de los libros, en el Derecho, y luego en La Fatal Arrogancia, donde él habla sobre cómo se evoluciona de las sociedades tribales a las sociedades civilizadas. En las sociedades tribales prevalecen una serie de instituciones como el altruismo, la solidaridad, que nosotros también las tenemos, yo también las tengo, con mi familia, con mis amigos, tal, y que te permiten adaptarte cuando estás en la selva o cuando estás en una montaña ahí subido, pues necesitas ese tipo de instituciones morales o patrones de comportamiento, normas de conducta, para poder sobrevivir en esos entornos. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando un orden es más extenso y más complejo de colaboración humana? Cuando empiezas en sociedades más agrarias, donde necesitas otro tipo de instituciones que no se aprenden de una forma racional. Cuando ellos hablan de natural, no están hablando de Dios, que también, porque son escolásticos, fundamentalmente son teólogos. Lo que pasa es que desde la teología empiezan a analizar un montón más de áreas del pensamiento y al final hablan de filosofía moral, de economía. Ellos, cuando hablan de lo natural, están hablando de algo que no es humanamente concebido, en el sentido de que cuando lees a La Fatal Arrogancia de Hayek, que te explica estos temas, y también los explica en Derecho, Legislación y Libertad, pero sobre todo en La Fatal Arrogancia, él te está diciendo, hay cosas que no están humanamente concebidas, que son instituciones, normas de conducta, que sirven, por ejemplo, el respeto por la vida, en un orden muy extenso, para poder colaborar, el respeto por el comercio, el respeto por la empresa, el respeto por el dinero como institución para poder realizar intercambios, un dinero no alterado, me refiero al dinero en concepto de que te permite los intercambios, los pesos y las medidas, que te permiten también el acre, el tal, te permiten también hacer las transacciones en el mercado, porque lo interesante de Juan de Mariana desde esta perspectiva es cuando miras cómo identificó las instituciones del mercado y también las instituciones políticas, en donde él al gobierno, por eso cuando se intenta identificar con el anarquismo tú dices, pero por favor, ¿cómo puede ser esto? Cuando has hecho la tesis doctoral sobre él, ¿no? Porque Juan de Mariana sí cree en el gobierno, pero volvemos a caer en lo mismo, confundimos gobierno con Estado. Claro. Surge el Estado con los reyes católicos, pero hay otras formas políticas que no están en torno al Estado, que son como la polis griega, los reinos, los imperios, y luego ya surgió el Estado-Nación y ese Estado-Administración, que ese Estado-Administración cuando crece mucho a veces se come hasta la propia nación histórica.
Entonces hay que saber diferenciar entre lo que es un gobierno limitado y lo que es el estado de administración que le sirve, que tiene, yo creo que tiene que existir, le tiene que servir, pero tiene que quedar muy limitado, igual que el gobierno, ¿no? Entonces, para mí me parecen tan fundamentales las discusiones que tenían los escolásticos, que me he quedado ahí. O sea, es que me he quedado ahí, y los autores que hablan de eso. Antes estábamos mencionando Bruno Leoni con libertad, ¿cómo era? La libertad y la ley. La libertad y la ley, que también está hablando sobre iusnaturalismo y está hablando, oponiéndose al derecho positivo de ese estado de administración gigantesco, ¿no? Entonces, esos autores que tocan estas instituciones en la actualidad me sirven. Y, por ejemplo, mencionaba antes a Eric Vogelin, que le persiguieron los nazis, porque es que lo que hizo fue comparar la religión de Akenatón, del antiguo egipcio, con el nacionalsocialismo. Sí. Entonces, solo se le ocurre publicar ese artículo, que está en Editorial Trota, ese ensayo en el año 38, que es justo cuando los nazis invaden Austria. Entonces, claro, el hombre tuvo que salir por piernas, irse a Suiza y acabó en Luisiana, porque como profesor de ciencias políticas en Luisiana, porque claro, le perseguían a los nazis, le habían puesto las listas negras y se lo iban a cargar porque había identificado el nazismo como una religión, que es lo que es, una religión secular. Porque el problema de perder este contexto de marco institucional y del proceso de secularización y de racionalismo exaltado, digamos, que está habiendo en la modernidad, es que se está cayendo en otro tipo de religiones seculares, como puede ser el feminismo, la ideología del género, que la impone, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta a Luis? Primero, y voy a partir de Vogelin, por cierto, que es experto también en la historia del gnosticismo. También, sí. Escribió sobre el gnosticismo. Luis, en tu exposición ha habido un momento en el que hablas de la función incluso del choque, ¿no?, entre instituciones. Sí. Bueno, eso me parece especialmente interesante. Hay parte de la teoría económica, digamos, teoría económica institucional, que recoge esto, ¿no? Pues Douglas North, hay un autor que se llama Powelson, que también habla de cómo en el medievo pues había un choque de instituciones, de clases sociales un poco anacrónico, pero bueno, ¿me entendéis? Y cómo eso lleva a compromisos y a normas que permiten una cierta convivencia y demás. Y luego para aprender de la Iglesia Católica, que por un lado se constituye en Estado efectivamente, pero por otro lado es un contrapoder frente al Estado, efectivamente. Entonces, me parece una idea realmente muy interesante. No sé si te importaría hablar un poco de... Sí, muy bien. Bueno, nosotros suponemos que todo el plan antropológico está dado en instituciones, y el plan antropológico pues, supone pues, todas las sociedades humanas y las sociedades políticas y la propia historia, y realmente pues, lo más humano, por así decir, es la guerra, porque los animales no hacen la guerra. La guerra es una institución humana y precisamente es tratar. Y ahora mismo el género humano está dividido en estados, pues entonces realmente suponemos que es imposible entender el género, la sociedad política de los seres humanos sin el conflicto. El conflicto de civilizaciones que decía Huntington, pues ahora mismo pues sí, pues se va a ir, porque, por ejemplo, en las instituciones monetarias o instituciones económicas, pues la guerra de divisas es constante y fundamental para entender todo el plano de la financiación y el plano de la economía política. Plano de los mercados financieros, los fondos buitre, pues todos estos hedge funds, todos estos que son realmente ataques a naciones enteras, ¿verdad? Y esto se hace desde Alemania, como que en ocurrió, esto se hace desde Estados Unidos, se hace desde los paraísos fiscales que están controlados por la Citi y que están controlados por el Dow Jones, y entonces eso es evidente, ¿verdad? Este plano de guerra y de conflicto es constante, y yo creo que este señor que ha aparecido ahora, el Donald Trump, pues lo sabe perfectamente. Sí. No quiero monopolizar mucho, pero yo creo que Juan de Mariana se hubiese opuesto a las políticas financieras actuales, ¿no? Y a las políticas de bancos centrales. O sea, el problema es que salirse del contexto en el que uno está es complicado. Yo lo entiendo, es complicado, pero los bancos centrales no siempre han existido.
O sea, todo el mundo se piensa que siempre ha habido bancos centrales en el mundo y no es así, controlando la política, o sea, no guardando el patrón oro o no guardando una relación correcta entre las reservas y las emisiones de dinero. Entonces, eso no ha sido así, o manteniendo el monopolio de la emisión de moneda. En el siglo XIX no ocurría eso, y en el siglo, por supuesto, la verdad que el rey sí que emitía la moneda en la época de Mariana, ¿no? Pero Mariana se oponía a la alteración del valor del dinero, y es verdad que ese concepto de guerra, Mariana sí defendía, sí defendía, por ejemplo, la oposición del cristianismo frente al islamismo, y creía que no podían convivir en un mismo territorio, que es lo que mencionaba esta mañana. Entonces, si no hay arraigo pues, supongo que porque observaba que no había arraigo de esas instituciones en los islamistas, digamos. Había ese choque, ¿no? Pero, por ejemplo, él también recomendaba en De Rege, recomendaba que saliese de Flandes, que el rey digamos que por razones económicas, es decir, que era como estaba desangrando el imperio y que no merecía la pena que eso ya estaba perdido. Yo creo que cuando decía perdido, estaba perdido desde el punto de vista institucional, que habían arraigado otra serie de instituciones o de digamos de relaciones de poder y que se iba a perder de todas formas. Entonces el concepto de guerra para mantener la seguridad en un territorio y para poderte oponer digamos a unas instituciones que te van a derrocar o a destrozar la sociedad civilizada, abierta, libre o integradora, inclusiva, sí que lo veo interesante. No sé si puedo hacer un apunte sobre lo que has dicho, Javier. Sí, contesto a todos. Del individualismo metodológico. Sí. Bueno, a ver. El individualismo metodológico. Esa idea de que hay personas que son como átomos y que están desvinculadas del resto de las personas es tan falsa y tan absurda que yo, me vais a perdonar, solo se ha escuchado a autores socialistas, pero a ningún liberal. De hecho, yo voy a citar aquí dos autores. Uno de ellos, Max Stirner. Max Stirner es un alemán que pertenece a la corriente de la izquierda hegeliana, por así decirlo. Stirner escribe un libro que recomiendo que se llama algo así como El yo y el sí mismo. Es un libro. El individuo y su propiedad. El individuo y su propiedad es como se ha traducido aquí. ¿Sí? Aquí es El individuo y su propiedad. Es un libro netamente individualista. Ya desde el título, bueno, pues Stirner explica que el individuo forma parte de la sociedad y lo explica en ese libro. Y estamos hablando del máximo ejemplo del individualismo. Mientras que hay otro autor, Carlos Marx, si lo habéis leído, pues recordaréis que él es muy parco con respecto a lo que será la sociedad socialista del futuro. Pero hay algunas cosas que sí dice, y una de las cosas que sí dice es que en esta sociedad socialista del futuro no hay división del trabajo. Y la división del trabajo, que es una institución no solamente, en fin, natural y que está ahí, sino que además el pensamiento liberal la recoge y como algo fundamental. La división del trabajo es una institución puramente social. Evidentemente es una institución de relación entre personas. Y en más desaparece. En más son individuos aislados, lo que aparece al final de toda su gran obra intelectual. Pero esa pretensión de que, digamos, el reconocimiento de que somos individuos y de que actuamos como tales, tiene que estar separada o tiene que venir acompañada con la absurda idea de que somos átomos y que estamos actuando independientemente de otros. Yo creo que eso no tiene ningún fundamento. Y que de nuevo tenemos que acudir a lo que decía antes y de que las formas de convivencia humana van cambiando y que a lo que tenemos que acudir es a la historia. Come dicono in italiano, mi dispiace molto
creo que Javier debería cerrar. Bueno, quería intervenir Ángel un segundo, soy muy breve y luego contesto sí, a todos. Sí que tenemos que poner una en 3 minutos contesto a todos. 2 menos 5. Simplemente sobre el modo de pensar, es que volvemos a caer en el modo de pensamiento ideológico. Vuelvo a insistir, no sé si tiene que haber una revolución para que no volvamos a caer en el modo de pensamiento ideológico en términos de Marx, aunque yo también los cito, pero bueno, citas autores porque claro, estás en un contexto en el que hay que citarlos, pero bueno, me duele porque lo que venimos es hablar de Juan de Mariana, ¿no? Entonces respecto del individualismo metodológico. Pero es su actualidad también. Sí, claro. pero el individualismo metodológico. También los escolásticos sí tienen individualismo metodológico, lo voy a explicar. Pero para eso hay que irse al escolástico que prevaleció en el primer milenio, que fue San Agustín. Y tampoco hay que olvidar a San Isidoro de Sevilla en el siglo VI, San Agustín en el siglo IV y V, y luego a San Isidoro de Sevilla con las etimologías, que recoge todo el saber de la época y que se empleó durante el primer milenio, y también su historia de Godos y Plandos. Entonces, San Agustín, cuando uno lee las Confesiones y cuando lees de Trinitate, él habla del individualismo metodológico y cómo habla como de lo que se podría llamar una meditación cristiana, en donde el ser, el querer y el pensar están dentro de una unidad que es la mente, ¿no? Y empieza a hablar sobre, de hecho por eso es el patrono de los psicólogos. Entonces, él habla desde ese individualismo metodológico que es la meditación o la reflexión que uno hace cuando está meditando, tanto desde el punto de vista budista, en el que haces 7 actos de fe, como desde el punto de vista cristiano, en el que haces un único acto de fe. Pero desde ese punto de vista, como son escolásticos, y como son escolásticos que quieren la verdad, o que buscan esa verdad, ellos hacen un posicionamiento individualista. Eso no quiere decir que se queden aislados de la sociedad y no vean que hay una serie de relaciones y tal. Sí, contesto muy brevemente a todas las objeciones, a los aprecios, no. Somos amigos, como decía José Carlos. Bien, respecto a, vamos a en 2 grandes grupos las críticas, lo que decía José Carlos de desmontar lo que yo decía sobre Darwin con lo de la historia, con el uso de la historia, y lo del individuo metodológico. Vamos a centrarnos ahí, ¿no? 2 respuestas a esas 2 grandes objeciones, que pueden ser las 2 grandes de lo que habéis planteado. Bien, cuando digo individualismo metodológico, no me refiero a lo que vosotros estabais comentando, porque claro, una cosa es las ideologías sobre el Estado y otra cosa es la realidad propia, o sea, el Estado realmente existente, ¿no? Y cómo funciona. Entonces, claro, cuando yo digo individualismo metodológico, no quiero decir que muchos autores liberales se hayan olvidado del Estado o de que existe realmente, sino que se plantean los modelos teóricos ya desde la Robinsonada famosa, que es un clásico del liberalismo, ¿no? El hombre solito en la isla desierta y el Robinson Crusoe y el Robert Louis Stevenson, etcétera, a ver qué diantres se está haciendo. O los ejemplos famosos de un hombre va por el desierto y viene uno con una botella de agua y claro, esa botella de agua vale millones. Claro, ¿no? ¿Qué se está haciendo ahí? Sino abstraer el Estado del modelo económico para ver qué resulta. Entonces, San Agustín, bueno, sí, de hecho, San Agustín, no solo de donde he dicho, sino muy principalmente, que es de donde viene la teoría subjetiva del valor en La ciudad de Dios, libro 11, capítulo 16, exactamente, es ahí donde empieza esto del aprecio de la mercancía, ¿no? Dice, hay una jerarquía objetiva, dice él primero, hay una jerarquía objetiva que es primero va lo vivo a lo muerto, dentro de lo vivo lo que se puede reproducir, dentro de lo que se puede reproducir lo que se mueve para diferenciar plantas y animales, ¿no? Dentro de lo que se mueve los que tienen lengua, los que no, para diferenciar productos de seres humanos. Dice, y sin embargo, a veces preferimos un caballo o un terreno a un esclavo o a una, ¿no? En ese comentario que de 2 páginas, eso es lo que va a dar luego es pie para oponerse a Aristóteles y las teorías objetivas del valor, etc., ¿no? Bueno, la cuestión es que esos modelos económicos
lo que yo llamo individualismo metodológico. Los modelos son los modelos económicos en los cuales se abstrae el Estado. Entonces el Estado no se puede abstraer. Este es el tomate del asunto. No se puede abstraer el Estado del modelo económico porque está precisamente en el centro de la tabla de las categorías de la economía política. Al igual que la economía política está en el cuadro de las categorías de las ciencias políticas. Es decir, son como dos caras de una moneda que no se puede separar la una de la otra, aunque se puedan disociar en abstracto y tal. Pero con eso coincidimos. Pues no se puede separar. Permiso, Mariana. Claro, pues me refiero a eso, con el individualismo metodológico, ¿no? Pero claro, el problema es derivar toda la economía política de esos ejemplos. Ahí es el problema. Y con lo que luego chocas totalmente con la realidad. El problema es cuando de esos ejemplos individualistas, de las Robinsonadas, etcétera, y de esos modelos abstractos, quieres derivar la realidad del Estado y la realidad de la economía política. Coincidimos. Ese es el problema. Y luego, tú que era lo de... La otra cuestión, ¿cuál era? ¿La historia? La historia. La historia... Sí, por supuesto que una de las mayores originalidades del padre Mariana fue no empezar su libro sobre la dignidad real como un tratado escolástico, ¿no? Sino que lo hace desde el punto de vista más bien histórico, ¿no? Exacto. Y la cuestión es que para tratar a las sociedades naturales no se puede utilizar la historia porque son ágrafas. Son ágrafas las sociedades naturales, no hay historia que valga, o las tienes delante y las ves, las estudias. Tiene que ser la antropología, a lo que me refería yo. La antropología filosófica es imposible que sea la historia es para allá con el Estado funcionando, no para estas sociedades de la Edad de Oro que no saben escribir, por eso son tan felices. Y la cuestión es que también decías que era una cuestión de nombre. No es una cuestión de nombre, sino de conceptos. Es decir, no puedes decir que eso también es historia, ¿no? O no puedes decir que es que el liberalismo, que es una cuestión de nombres, lo de la izquierda, la derecha, el liberalismo, el socialismo. No es una cuestión de nombres. Es una cuestión de conceptos muy claros que esos conceptos también son de alguna manera instituciones, ¿no? Como lo es el hacha magdaleniense, o como lo es el propio Estado. El propio Estado es una institución, ¿no? Que, por cierto, hablando ya, para terminar, un comentario que ha salido es lo del fin de la historia, ¿no? Como estas generaciones de izquierda, el liberalismo, el socialismo, la socialdemocracia, el comunismo y el maoísmo, todas esas ideologías, es decir, tanto la tradición liberal como la marxista, que en el fondo también vuelven a ser, de alguna manera, dos caras de una misma moneda, por lo de objetivo y subjetivo, y por todas estas cuestiones. Todas ellas plantean esta extinción final del Estado de una manera u otra. Es decir, el liberalismo, pues al final el comercio nos va a proveer de bienes y el Estado va a ser innecesario más que para 4 cositas, que igual ya desaparece, el anarquismo liberal. Luego el anarquismo viene de otra manera, no será precisamente con el comercio capitalista como se consiga. Eso no es Mariana, eso no es Juan de Mariana. Eso es modo de pensamiento ideológico. Eso es. Son las ideologías surgidas tras la Revolución Francesa y la independencia americana, etc. Entonces, por último, para la importancia de Mariana, que está también en la base de la Constitución de 1812, no sé si se dijo ayer o si se ha comentado esta cuestión, cuando nos plantan la Constitución de José, y entonces hay un problema grave. No hay rey, la soberanía ha desaparecido, ¿no? Entonces hay que recurrir a la tradición española para justificar el alzamiento y la guerra. Cuidado, porque no hay soberanía, el soberano está secuestrado, está en Francia. Bueno, esto lo traído lo que queramos, pero desde el punto de vista de España, la sensación que se tiene es que el soberano ha sido secuestrado. Entonces no hay soberano, no hay rey en España, y nos están atacando y no hay rey. Entonces, ¿dónde está la soberanía que es necesaria para declarar la guerra formalmente a Francia? Pues en las juntas. ¿Y las juntas cómo se justifican? Precisamente
con Mariana y con la tradición suya de Menchaca y tal, y no con la de Suárez, que aunque fueran muy parecidos los jesuitas y los escolásticos, también tenían matices que los diferenciaban totalmente. La tradición de Suárez era la de que se traspasaba la titularidad de la soberanía, ¿no?, al rey, mientras que en el caso de Mariana solamente se traspasaban las funciones, no la titularidad. Exacto. Entonces las juntas estaban legitimadas para, en caso de que el rey estuviera secuestrado como estaba, ser soberanas. Todo esto se ha pervertido de una manera terrible. Por ejemplo, en Asturias, la Junta de Asturias, pues, cuando se declara soberana, hoy día los que son medio independentistas asturianos dicen: mira, aquí se declaró Asturias soberana. Aquí se declaró Asturias. No, pero no lo hacían en nombre de Asturias, lo hacían en nombre de toda España. Lo hacían... Claro. Esa es la cuestión. Su horizonte era España, la nación política, no la regioncilla para separarse de España, que lo utilizan así, sinceramente. Sí, sí. Lo utilizan. Y bueno, con esto ya terminamos por ahora.